estamos nuevamente en la serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, últimamente estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, dones en los cuales la iglesia de alguna manera debería de estar pidiendo, de alguna manera que se debería de tener ese anhelo, esa necesidad por tener los dones del Espíritu Santo, porque nos ayudan estos dones del Espíritu Santo a desarrollar nuestro carácter, nos ayudan, fíjate bien, a trabajar en la obra de nuestro Dios. Tú que a veces dices que sientes que no has hecho nada por Dios, que sientes que necesitas hacer algo para Él, bueno, pide los dones del Espíritu Santo y ellos te van a ayudar a que trabajes en la obra del Señor. Recuerda que decíamos que los dones son para provecho de los demás, son para ayudar a otras personas, no son para que nos sintamos orgullosos o que de alguna manera nosotros andemos presumiendo el don que tenemos o menospreciemos a otros cuando tenemos algún don del Espíritu Santo. Los dones son para que ayudemos a otras personas. Y el tema que te traigo hoy es el don de ciencia. ¿Recuerdas que decíamos que los dones se dividen en 3 partes? Y en esta hora tenemos los dones de revelación, que anteriormente hablamos del don de sabiduría. Hoy vamos a hablar del don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Y para qué lo puedo yo usar? Y bueno, dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Fíjate bien, a uno le es dado espíritu de sabiduría, a otro espíritu de ciencia, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué está dando a entender? Que no me puedo creer yo más porque tenga un don a otro don. Todos son para beneficio de la iglesia, para beneficio de los demás. Pero ¿qué significa el don de ciencia? Bueno, el don de ciencia dice que su definición es: la palabra de ciencia es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios por medio de revelación hechos acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. Es lo que la Biblia dice, una palabra, un fragmento o una porción de toda ciencia divina de Dios. Porque dice allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La palabra de ciencia, muchas de las veces Dios de alguna manera, fíjate bien, revela cosas que yo por naturaleza no pueda saber. Hay veces que el mismo Espíritu a través de alguna persona que tiene el don de ciencia, te habla de alguna oración que tú hiciste en tu casa, de algo que tú hablaste estando en casa y que la persona que te lo está revelando a través del Espíritu Santo no estaba presente. Ese es el don de ciencia. Recordamos como allá en los Hechos, cuando el apóstol Pablo lo visitó Jesús. Dice que yendo a Damasco se le apareció Jesús y le dijo que por qué lo perseguía. Entonces él fue llevado allá a la calle de Damasco, de la calle derecha, allá en Damasco. Y el Espíritu le revela a Ananías y le dice que vaya y que busque a Saulo. En aquel entonces se llamaba Saulo. Dice, porque instrumento me es este. Y el Espíritu le revela a Ananías que Saulo de Tarso está en Damasco, en la calle derecha, y que ya tiene 3 días allá en ayuno. El Espíritu Santo le reveló a Ananías dónde estaba Pablo, en qué calle estaba y en qué ciudad estaba. Ese es el don de ciencia que Dios revela siempre, fíjate bien, con el propósito de ayudar a la persona. Siempre es, si se te llega a revelar algo que ahorita vamos a ver, es para que tú lo rectifiques o lo endereces. Nunca es para avergonzarte, nunca es para avergonzarte, como dijimos, o para juzgarte. El don de ciencia es para ayudar a la persona a que siga avanzando en este hermoso camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el don de ciencia o de conocimiento es una información, posiblemente palabra de las Escrituras, que el Espíritu le da a cada creyente o a una iglesia en el momento de necesidad.
Hemos escuchado muchos mensajes en la palabra, aquí mismo, a través de las personas que dicen, habló todo lo que yo había hablado en mi casa, o Dios me dijo todo por lo que yo estoy pasando, o muchas veces te sientes descubierto de algo que estés haciendo incorrectamente a través del mensaje. O sea que Dios te da la palabra en el preciso momento, en el momento que tú lo necesitas, Dios da esa palabra. Así que ese es el don de ciencia, cuando Dios de alguna manera revela algo para ayuda de la otra persona o te da una palabra en el momento en que tú lo estás necesitando. Y bueno, dice aquí el propósito de la palabra de ciencia dice, Dios revela las cosas que son necesarias para el cumplimiento de sus propósitos y su voluntad entre su pueblo. Usualmente Él revela estas cosas a las personas que están en liderato o aquellos que ocupan posición de responsabilidad o los que tienen cuidado y amor por los demás. Fíjate bien, muchas veces este don de ciencia lo usa o el Espíritu lo da a las personas que son líderes o a las personas que están en alguna responsabilidad. Hablando de pastores, de evangelistas, Dios revela o da este don o a aquellos que tienen amor. Porque como te estábamos diciendo, y ahorita vamos a llegar a ese tema, donde Dios te revela algún secreto de aquella persona. Pero nunca, mi estimado oyente, nunca, o tú que anheles el don de ciencia, Dios nunca te va a revelar algo para que tú lo andes divulgando como un chisme, o para que tú te admires y te asombres de aquella persona y le acuses. Siempre Dios lo va a revelar a las personas responsables y que tengan amor por otras. A personas que quieran verdaderamente ayudar a las personas, es cuando Dios te lo va a revelar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas hoy en día que no son llenas del Espíritu Santo, que no están en la iglesia y que se les ha revelado algún secreto de otra persona y dicen que Dios les reveló aquel secreto de esa persona. Déjeme decirle, mi estimado oyente, que hay don de ciencia o de conocimiento, pero también hay don de adivinación, y eso lo da el diablo, el don de adivinación, que te revela secretos de otra persona. ¿Pero por qué te lo revela? ¿O por qué dicen, pero era verdad o sí fue cierto? Es porque el diablo que usó a aquella persona para hacer eso, es el mismo diablo que te revela a ti lo que hizo la otra persona para avergonzarla o para que tú caigas en un engaño y creas que Dios te está dando el espíritu de ciencia o de conocimiento. Hay don de ciencia y conocimiento del Espíritu Santo y hay don de adivinación, que es un engaño del enemigo. Así que tenga usted mucho cuidado. Si usted es una persona que no está llena del Espíritu Santo, si usted es una persona que no vive una vida en santidad y a usted se le han revelado secretos de otra persona, déjeme decirle que es un espíritu de adivinación. Porque los dones del Espíritu se le dan a las personas llenas del Espíritu Santo. Porque para usar estos dones, usted tiene que tener amor hacia su prójimo. Porque ese amor le va a ayudar a esa persona a salir adelante, a madurar o a crecer espiritualmente. Así que dice aquí, Dios no obstante, no revela secretos a los hombres solamente para dar una información, sino para llevar a cabo los cambios necesarios y los ajustes requeridos. Frecuentemente existe una aplicación a las necesidades físicas y Dios revela esta a las personas que tienen la fe necesaria o los dones de sanidad para traer liberación al enfermo. Muchas de las veces, cuando una persona llena del Espíritu Santo está orando por una persona enferma, muchas veces se le revela qué es lo que sucedió para liberarla, fíjate bien, o para sanarla. En una ocasión yo estuve orando por unas personas que traían muchos problemas, de hecho ya estaban al borde del divorcio, y Dios me concedió orar por estas personas. Y cuando yo estaba orando por esas personas, Dios me reveló que había algo ahí que estaba mal, que tal vez una de ellas en un momento anduvo o se juntó con una persona que usaba o practicaba el ocultismo. Entonces esta persona, cuando
cuando yo estaba orando por ella, pues Dios me reveló que había algo allí, algo que esa persona guardaba de aquella persona que practicaba el ocultismo. Y cuando yo terminé de orar, pues yo le revelé a esta persona y le dije, bueno, aquí el Espíritu me dice que todo esto te provino y que todos estos problemas tú los tienes porque hay algo que tú tienes de una persona que practicaba el ocultismo. En el momento esta persona no lo recordó, pero como a la hora me llama y me dice que sí, que había encontrado algo que ella guardaba de una persona que usaba el ocultismo o practicaba el ocultismo. Ella guardaba unas piedras de cuarzo, no sé cómo se llame, pero guardaba un morralito de unas piedras de cuarzo que se las había regalado a esta persona cuando ella era soltera. Entonces, de alguna manera Dios nos revela, fíjate bien, las cosas para sanidad o para liberación de las personas. Gracias a Dios esta persona se pudo liberar y pudo arreglar su matrimonio y hasta el día de hoy podemos decir que es felizmente casada. Entonces, para eso Dios nos revela las cosas, para ayudar a otras personas, pero nunca, mi estimado oyente, nunca es para que usted lo ande divulgando como un chisme o para blasfemar o ensuciar la imagen de otra persona. Así que dice que muchas veces la palabra de ciencia viene en tiempo crítico para avisar de antemano al pueblo de Dios, pero además existen otros propósitos. Y mira, te voy a contar el primer ejemplo de los propósitos de Dios. Cuando Dios iba a traer juicio a alguna de las ciudades, dice la palabra de Dios que Dios se lo revelaba a los profetas para que avisaran a la ciudad y aquella ciudad pudiera arrepentirse y Dios pudiera detener el castigo que ya estaba decretado para cierta ciudad. Y mira, te voy a contar la historia de Abraham, cuando Dios le reveló del castigo que iba a traer sobre Sodoma y Gomorra. Dios le reveló de antemano para que intercediera. Otra de las cosas cuando Dios te revela algo es para que tú intercedas a favor de las personas o en este caso de la ciudad, para que hubiera arrepentimiento y Dios detuviera el castigo. Fíjese bien, mi estimado oyente, para que Dios le revela algún secreto de alguna persona o de un castigo que Dios trae para alguien. Es para que usted interceda a favor de esa persona y esa persona pueda de alguna manera parar el castigo o la destrucción que viene hacia ellos. Y este ejemplo se encuentra ya en Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19. Abraham fue avisado del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice, a causa de la terrible maldad de los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios decidió enviar un espantoso juicio sobre ellos. Pero antes de ejecutar ese juicio, se sintió obligado a informar a su fiel siervo Abraham acerca del evento que iba a suceder. Si tú conoces esa historia, sabemos que en la ciudad de Sodoma y Gomorra se encontraba la familia de Abraham, se encontraba su sobrino Lot con toda su familia. Y de alguna manera Lot todos los días imploraba a Dios por la maldad que había en esa ciudad, porque dice, voy a descender y voy a ver si la maldad ha rebasado la copa, si ha llegado hasta su punto, porque Dios tiene cierto límite, fíjate bien, Dios tiene cierto límite de tolerancia para alguna persona o en este caso ciudad, pero cuando llegamos al límite, Dios desciende para castigar. Pero antes Dios le plació, fíjate bien, decirle a Abraham, dice, encubriré yo algo a Abraham, le encubriré lo que he de hacer, porque allí estaba su familia. Y qué bonito, porque cuando se le reveló a Abraham
lo que Dios iba a hacer contra Sodoma y Gomorra, dice, se debe notar que Dios no solamente avisó a Abraham de la destrucción inminente de las ciudades, sino que también explicó la razón por la que iba a hacerlo. Y esto lo encontramos en el versículo 20 al 21 de Génesis 18, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido sobre mí, y si no, lo sabré. Fíjese bien, tiene cierto límite el llegar al pecado, el llegar a colmar, como quien dice, la tolerancia de Dios. Y Dios dice, voy a descender y voy a ver si ya llegaron al límite. Dice, el Señor mostró a Abraham que Él no enviaría juicios arbitrarios, sino que sería enviado solamente cuando la copa de iniquidad estuviera llena. Además, es evidente que Abraham fue avisado de antemano para poder interceder por la ciudad. Dios busca intercesores para que oren y tengan una carga por la salvación de los perdidos. Si Dios te revela algo que está haciendo mal a alguna persona, es para que intercedas, fíjate bien, para que esa persona sea salva. Abraham, cuando fue avisado, empezó a interceder a favor de su familia, a favor de Lot, y mira, Dios tuvo misericordia, envió 2 ángeles que le sacaran y pudo ser salvo. Así que el don de ciencia es para que tú intercedas a favor de las personas y puedan alcanzar la salvación para sus almas. El segundo caso que tenemos, que Dios también avisó a Jonás del juicio que traería contra Nínive. Estamos hablando del don de ciencia o de conocimiento, que Dios de alguna manera avisa a las personas para que intercedan o para que hablen a esas personas. La misericordia siempre espera encontrar un arrepentimiento. Dice, de tal como ocurrió en el caso de Nínive, cuando Jonás predicaba que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Y eso lo encontramos en Jonás 1, versículo 1 y 2, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás fue y proclamó por las calles de Nínive que dentro de 40 días sería destruida y que se arrepintieran. Estamos hablando que Dios revela lo que tiene en contra de alguna ciudad o de alguna persona, fíjate bien, para que intercedas. Jonás, si tú sabes la historia, tú la sabes toda, pero te la voy a reducir. Jonás obedeció a Dios y empezó a proclamar por las calles de aquella ciudad, y aquella ciudad se arrepintió. Aquel rey escuchó el mensaje e hizo proclamar a todos los habitantes de aquella ciudad que ayunaran. Y no solamente, fíjate bien, no solamente ayunaron las personas, sino que también proclamó un ayuno para todos los animales, y no les permitió ni alimento ni bebida. Se escuchó el mensaje y este rey pudo arrepentirse. Nínive fue perdonada, aunque siglos más tarde Nínive fue destruida porque volvió a caer en el mismo pecado que se le había advertido anteriormente. Entonces estamos hablando que el don de ciencia te revela o te da conocimiento de la situación que se encuentre en alguna ciudad o alguna persona, o de algún pecado que estén haciendo, y que Dios ya esté dispuesto, fíjate bien, a castigar a cierta ciudad o a cierta persona. Así que Dios te revela no como chisme, te da la información para que tú intercedas y aquellas personas puedan ser salvas de la destrucción o de algún castigo que viene de parte de Dios. Aprendamos, iglesia, a usar bien este don. Si tú lo tienes o si lo anhelas, debes de conocer para qué es y cómo lo puedes usar. De esta manera tú estarás trabajando para la obra de nuestro Dios. Dice aquí, el don de ciencia
para revelar los secretos de los hombres. También el don de ciencia sirve para revelar algún secreto de alguna persona. Te lo vuelvo a repetir, no es para que tú difames a esa persona, no es para que hables mal de esa persona, sino que Dios te lo revela para que tú intercedas a favor de esa persona y pueda ser salva, ya sea de la ira de Dios, ya sea de algún juicio que Dios traiga en contra, pero Dios algo hace, para eso lo revela. Muchas veces, usando el don de profecía, Dios revela algo para ayudar a su hijo. Y en esta ocasión, ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando del don de profecía, que muchas veces cuando uno está orando por alguna persona, llega la profecía y empieza a revelar algo que hay en el corazón de la persona, para que esa persona proceda al arrepentimiento o para que esa persona, fíjate bien, de alguna manera corrija lo que esté haciendo mal. 1 Corintios 14:25 nos dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Cuando Dios se quiere dar a conocer a alguna persona, cuando Dios quiere que alguna persona se arrepienta porque le ama y uno está orando por esa persona, Dios empieza a revelarle a esa persona algo que está haciendo incorrectamente, o revela algo que en ese momento ella está orando en secreto. ¿Para qué lo hace? Para que esa persona sienta que es Dios y que no es la persona quien está orando por ella. Para que esa persona sienta que Dios verdaderamente le quiere ayudar. Porque cuando esa persona empieza a escuchar algo que ella dijo en lo secreto, o algo que ella tenía en lo secreto y que la estaba ahogando, y que de alguna manera ella necesita ser liberada, Dios le empieza a revelar lo que está sucediendo, y esa persona empieza a llorar y cae postrada delante de Dios y empieza a adorar a Dios, porque se da cuenta que Dios está en ese momento y que de alguna manera le está ayudando a corregir o a darse cuenta de algo que se está haciendo incorrectamente. Qué bonitos son los dones de Dios, porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a madurar. Y más que todo, iglesia, nos ayudan a sentir que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No se asuste cuando alguien se acerque a orar por usted, y más cuando le diga: así dice el Señor, y le empiece a revelar algo de su vida, porque crea que Dios nunca lo va a hacer para avergonzarlo, sino que lo va a hacer para que usted crezca, madure y confíe en que Dios tiene cuidado de usted. Y bueno, mira, te voy a mostrar dice aquí: la palabra de ciencia. A veces los corazones de los hombres necesitan ser manifestados, y el hombre de Dios busca una palabra de ciencia para juzgar correctamente el carácter y los motivos de las personas con quienes tiene que tratar o aconsejar a través de su ministerio. Dice aquí que el hombre de Dios busca alguna palabra de ciencia para juzgar correctamente. Nunca va a ser para humillarte o para avergonzarte. Y mira, te voy a dar el primer ejemplo de cómo Dios le reveló al profeta Samuel el corazón de Saúl. Primero les reveló el corazón del rey que estaba proclamando aquel pueblo de Israel. Eso se encuentra, dice: el Señor le mostró la naturaleza del nuevo rey. Primera de Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel le empieza a decir o a reclamarle a Samuel que ellos quieren un rey como todas las naciones. Samuel se molesta, pero aún así ora a Dios, y Dios le dice que sí, que les diga que les va a dar un rey, pero les muestra el corazón del rey y les dice: ese rey va a tomar esclavos a tus hijos, ese rey va a tomar a tus hijas, ese rey te va a cobrar impuestos, ese rey va a hacer de tus hijos un ejército, y le empieza a mostrar todo el corazón o el carácter que va a ser del rey, para que aquel pueblo se preparara para recibir al rey y ser gobernado por el rey. Así que Dios les muestra el carácter del rey. También ahí mismo en 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 y 16 y versículos 19, también sabía lo que había en el corazón de Saúl.
Dios le revela a Samuel y le dice, va a venir un hombre mañana a estas horas y tú le vas a ungir como rey porque será el rey que está pidiendo el pueblo de Israel. Pero mira, te voy a leer lo que dice la escritura. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará. Dice, y salvará a Israel. Dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en su corazón. Fíjate bien, Dios le revela a Samuel y le dice, mañana vendrá un hombre. Te voy a revelar lo que hay en su corazón, porque ese hombre será el rey sobre Israel. Qué bonito es que Dios revele lo que hay en el corazón del hombre, fíjate bien, para orientarlo. Y le dice, por lo que hay en tu corazón, Dios te ha ungido para que seas rey. Qué bonito es cuando Dios descubre lo que hay en tu corazón y encuentra que en ti hay un potencial, que en ti hay algo especial para que tú puedas guiar a algún pueblo o para que tú puedas dirigir a un pueblo. Dios revela tu corazón, pero siempre, mi estimado oyente, va a ser para buscar un don que tú puedas manejar o que tú puedas de alguna manera practicar para beneficio del pueblo de Dios. A Samuel se le reveló el corazón de Saúl para que fuera el próximo rey, para que Samuel confiara y creyera que ese era el rey que el pueblo de Israel necesitaba. Así que el don de ciencia es que Dios le reveló el corazón de Saúl a Samuel para que fuera rey sobre Israel. Esta revelación de los secretos del corazón de los hombres es una manifestación particular de la palabra de ciencia, y en muchos casos es difícil distinguir si es una manifestación del don de discernimiento de espíritu o de palabra de ciencia, porque muchas veces también Dios nos revela el corazón de las personas para discernir qué espíritu nos está hablando, como en el caso de allá de Pedro. Cuando Pedro, en su grande amor como amigo, por decirlo así, le dice a Jesús, Jesús les dice, voy a ir a Jerusalén y voy a ser crucificado, voy a ser dado a muerte, y Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa, no vayas. Y Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, le dijo al Espíritu que le estaba revelando a Pedro. Porque en ese mismo capítulo anterior, ahí mismo en estos versículos anteriores, Jesús les dice, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Se usó el espíritu de ciencia para revelar o para conocimiento de ese momento. Jesús, dice aquí, Jesús tenía y usaba la palabra de ciencia en su perfección. Ahí en Juan capítulo 2, 24-25, dice que Jesús no dependía de lo que otros le dijeran, sino que sabía lo que estaba en los hombres. Dice así los versículos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando Jesús hablaba a los hombres, él no necesitaba que le dijeran lo que había en el hombre o lo que estaba pensando. Muchas veces Jesús les decía, ¿por qué cavilgáis en dos pensamientos? ¿O por qué estáis pensando estas cosas? Pero les decía, fíjate bien, vuelvo a decir, para enseñarles algo, para mostrarles que Él era el Hijo de Dios, para mostrarles que Él era el Dios encarnado. Por eso te digo que muchas de las veces Dios revela tus pensamientos o revela lo que hay en tu corazón para ayudarte a madurar y a crecer, o para que creas que Él es Dios quien se está acercando a ti. Y bueno, el don de ciencia sirve para revelar corrupción en la iglesia.
En la iglesia primitiva, muchos cristianos venderían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para las diferentes necesidades. Ananías y Zafira, ahí en el capítulo 5 de Hechos, fíjate bien, ellos querían, no tanto por ayudar a la iglesia, sino que querían sobresalir, no querían quedarse atrás, querían presumir que ellos también ayudaban a la iglesia. Pero Dios le reveló al apóstol Pedro que había algo en el corazón de ellos, que había un espíritu de engaño. Dice así, fíjate bien, querían ser notables, por eso vendieron sus propiedades, pero guardaron una parte del precio para sí, pretendiendo dar todo. Por la palabra de ciencia, su engaño fue revelado a Pedro, y el juicio de Dios cayó primeramente sobre Ananías y después sobre su esposa Zafira, porque se habían atrevido a mentir a Dios. Zafira y Ananías vendieron una propiedad, pero después se les hizo dolor dar todo lo que había costado la propiedad, así que se les hizo fácil mentirle al apóstol Pedro. Y les dice el apóstol Pedro, le dice, en tanto vendimos esta propiedad. Y el apóstol Pedro se le reveló, o lo que estamos diciendo, o también sirve para discernir los espíritus, porque le dice el apóstol Pedro, ¿por qué has mentido contra el Espíritu Santo? Y en ese momento él cae muerto. Después se presenta a su esposa, igualmente le dice, en tanto se vendió la propiedad, y ella dice que sí, y le dice, bueno, los mismos jóvenes que estás viendo entrar, son los mismos jóvenes que fueron a enterrar a tu esposo, porque no me han mentido a mí, sino que han mentido al Espíritu Santo. Por eso te digo que muchas veces también el don de ciencia se puede usar también como discernimiento de espíritus, porque al Espíritu Santo, mi estimado oyente, usted no le puede engañar. No hay mejor manera que ser sinceros delante de nuestro Dios. Y podríamos hablar de muchos dones, de muchas revelaciones que Dios hizo, pero el don de ciencia sirve para anunciar peligros venideros. La palabra de ciencia vino a José, dándole la interpretación del sueño del varón. Eso para avisarle del peligro de hambre que vendría sobre todo Egipto. Dios le reveló a José a través del sueño, le dijo el estado de hambre que iba a venir sobre Egipto. Así que ellos se prepararon haciendo graneros, porque 7 años iba a haber hambre. Así que Dios le reveló a José el peligro que vendría sobre Egipto. También el profeta Eliseo usó el don de ciencia, avisándole al rey de Israel acerca del peligro que estaba de parte del rey de Siria. Eso se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Pablo también recibió una palabra de ciencia acerca del peligro que vendría sobre la iglesia. Por eso podía amonestar a los líderes que tuvieran cuidado en estos tiempos de peligro. Esto se encuentra en Hechos, y con esta cita te voy a terminar ya este don de ciencia. Se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 30. Dice así, hablando Pablo a la iglesia, y antes de morir nos advirtió y se le reveló que vendrían tiempos de apostasía, que vendrían tiempos en donde muchos querrían engañar a la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo le advierte a los líderes de la iglesia y les dice, cuiden muy bien el rebaño y fíjense muy bien, porque de entre ustedes mismos también se levantarán personas que hablen igual que ustedes, pero que engañarán y que se llevarán a muchos o confundirán a muchos. Por eso es muy importante, usted si es pastor o líder, usar muy bien el espíritu de ciencia o de revelación o de discernimiento de espíritus, para saber cuando es Dios el que esté hablando o cuando es un espíritu de engaño.
aunque hable la misma palabra, el Espíritu siempre le avisará al líder o al pastor cuando se esté usando la palabra de Dios incorrectamente. Bueno, de alguna manera te hemos dado lo que significa el don de ciencia para que tú sientas la necesidad de pedirlo a Dios y tú puedas ayudar a otros para madurar y crecer espiritualmente. Así que te vamos a invitar a que si tú quieres seguir escuchando más enseñanzas o predicaciones o devocionales sobre los temas del don del Espíritu Santo, bueno, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.